Hoy vamos a hablar de un libro bastante extraño porque no es un libro específicamente filosófico, pero es un libro, digamos, de un poeta llamado Charles Baudelaire, uno de los poetas que inicia una corriente, que más que una corriente, una escuela, un movimiento, es una manera de nomenclar, ¿no? De clasificar, de aunar, de juntar por ahí expresiones de una época, sobre todo después cuando uno hace historia de la literatura. Baudelaire inicia algo así, digamos, un espacio que advino en llamarse el espacio de la poesía maldita. Es interesante ahí el uso de la palabra maldito, ¿no? De la poesía de por sí podemos decir que es un género maldito, ¿no? Digo, porque sobre todo se presenta rompiendo por ahí los esquemas dominantes en lo que es la construcción del género literario. Nunca encaja la poesía, ¿no? Y brinda posibilidades de traspasamiento permanente, de transgresión, digamos, al canon, ¿no? Obvio que queda siempre abierta la pregunta de qué carajo tiene que tener un escrito para ser considerado poesía, ¿no? Lo mismo que le puede pasar a la filosofía o lo mismo que le puede pasar al periodismo. Por ir a un ejemplo mucho más rudimentario, uno lee crónicas periodísticas todo el tiempo y bueno, y digamos, el hecho de que sea eso un texto periodístico y no otra cosa, a veces tiene que ver con situaciones absolutamente paratextuales o exteriores, que es que salga en un diario, yo qué sé. A mí muchas veces me acuerdo que me decían, bueno, pero usted es periodista. Yo digo, periodista las pelotas, no tengo nada, o sea, no hago periodismo. Ah, no, pero escribí, ¿no? En un momento que yo escribía una columna diaria, columna semanal en un diario en Tiempo Argentino, entonces era como que yo era periodista. Y no, digo, evidentemente, no importa. El tema del canon tiene que ver con que no necesariamente supone la escritura algo propio del texto en sí. No es que el texto tiene algo en sí. Ese en sí es insoportable, ¿vieron? Porque es como pensar que hay una especie de ánima, de alma del texto que está en juego ahí, de naturaleza esencial del texto poético. Ah, esto es un poema. Cuando es muy loco, porque nos guste más o menos, la clave de la poesía muchas veces está en su forma. Y es más una cuestión de formato. Uno reconoce a la poesía por su estructura. Obviamente, esa estructura fue, ustedes saben, cambiando a lo largo del tiempo. Era impensable en una época que hubiera poesía que no siguiera cierta métrica. Hoy la poesía se mete la métrica en el orto, ¿sí? Para decirlo borgianamente, digamos, pero porque en algún momento la poesía decidió pelearse contra sí misma y emprender estos trasvasamientos, estoy con esa palabra, ¿no? Pero esos trasvasamientos, esos excesos, desbordamientos, esa es la palabra, no me salía, esos desbordamientos de sus propias alambradas genéricas o conceptuales. Y entonces, chau métrica, chau rima, pero siempre hubo algo que hizo de la poesía que uno la reconociese como tal y no como otra cosa. Es cierto que la poesía de vanguardia manda todo al carajo en algún punto, pero de nuevo, en ese carajismo poético, uno puede todavía o pretende distinguir qué es lo que tiene este género en sí mismo que lo hace diferente al resto. Yo creo que a la filosofía le pasa lo mismo, por eso hay tanta discusión acerca de qué hace que un texto sea filosófico y cómo hay, digamos, filósofos y filósofas indiscutibles y otros que no, viste, que están siempre ahí en los umbrales, siempre en ese umbral ambiguo donde uno dice, ¿esto es filosofía o qué mierda es? ¿Es ciencia? ¿Es literatura? ¿Es teología? La teología es un buen caso, uno no entiende bien si es parte de la filosofía, no. Entonces, con la poesía pasó un poco eso, la poesía moderna, sobre todo Baudelaire es uno de los que en algún punto inicia todo un movimiento en Francia, pero también en Europa, que después llega a Estados Unidos, que se da también en Latinoamérica, ¿no? Lo que podemos llamar a grandes rasgos, estoy usando mal la palabra porque hay mucha discusión estética, pero lo que se llama a grandes rasgos el modernismo literario, ¿no? Que lo que hace de algún modo es pelearse básicamente contra las formas de escrituras tradicionales. Entonces, la poesía maldita es maldita
Hablamos de Baudelaire, luego de Arthur Rimbaud, de Paul Verlaine, los distintos escalones de todo un movimiento poético que llega ya en el siglo XX a su época vanguardista, que son autores que de algún modo, por un lado, rompen el formato, pero también rompen los contenidos, los temas de los que habla. Digo, lo maldito está en la ruptura de las formas, pero también lo maldito está en el uso de imágenes, digamos, que en ese momento no eran aptas para su tratamiento artístico. Las flores del mal, de Baudelaire, es un libro de poesía que la policía, mira qué cerca está poesía de policía, ¿no? Y qué lejos, ¿no? Pero la policía francesa lo quemó en la plaza pública, porque Baudelaire hablaba del hachís, del faso de la época, diríamos, ¿no? Hablaba del opio, hablaba del vino, hablaba de las prostitutas. O sea, el tipo se metía justamente con los márgenes de su cultura, y eso era insoportable. Entonces, era insoportable porque todavía la poesía permanecía dentro como de las bellas artes, ¿no? De las artes oficiales. Y entonces todo acto subversivo contra el canon era visto, digamos, de un modo muy provocativo. Porque no es que Baudelaire rompe y se dedica a hacer lo que se le canta al orto, sino que se mete con una de los géneros así como vertebrales, si quieren, del arte tradicional, que es la poesía, rompiendo todo. Ojo, los poemas de Baudelaire, por ejemplo, Las flores del mal, son sonetos, respeta métrica, respeta simetría, pero los lleva a un lugar insoportable. Piensen que la ruptura va por distintos lugares. Cuando hay ruptura, es anárquica la ruptura, no tiene una dirección, ¿no? Entonces es muy interesante, por ahí se rompen por los temas, por las metáforas, por las imágenes, o por ahí directamente por las estructuras gramaticales. Lo interesante de Baudelaire es que en algún momento escribe este texto que hoy quiero presentarles, que se llama, en realidad lo publican después, si no recuerdo mal, lo publican después, no en vida de Baudelaire, creo, que es Poemas en prosa. Poemas en prosa son 50 poemas, lo pueden encontrar también con el título El Spleen de París, ¿sí? El Spleen de París. Son 50 textos muy locos porque son poemas, pero en prosa. ¿Qué mierda es esto de poema en prosa si algo de la naturaleza del poema parecería justamente ser que no es en prosa? Y entonces queda una sensación, uno dice, bueno, yo he leído muchos textos poéticos escritos en prosa, pero que son poéticos. Bueno, no es el caso. O sea, son historias, son cuentitos. No es que vos lees el cuento de alguno de los textos de poemas en prosa y te encontrás con un tratamiento poético, pero escrito todo seguido. No. O sea, ahí hay una provocación de otro tenor, ¿no? Como tratar de encontrar lo poético en historias de vida, en situaciones conflictivas. Son todas, creo que son 50 en total, son todas historias que van siempre al límite, ¿no? Les cuento algunas. Búsquenlo, el libro está ahí dando vuelta en un PDF en la red. Cada uno de los textos no tiene más de una página. Fueron muy trabajados por la filosofía. Derrida, por ejemplo, tomó uno de ellos llamado La moneda falsa y escribió a partir de ese poema de Baudelaire para mí el mejor texto de Derrida, que es Dar el tiempo, donde labura la cuestión del don, que es dar. Y La moneda falsa es uno de los típicos cuentos. Piensen que lo que hace Baudelaire es como mofarse, caricaturizar a la burguesía de su época y a su esnobismo, ¿no? O sea, al mismo tiempo que Marx está emprendiendo una crítica política, Baudelaire está realizando una crítica estética y se mofa de algún modo de el pajerismo de la alta burguesía y su consumo cultural. Entonces La moneda falsa, por ejemplo, cuenta la historia de dos amigos que están fumando tabaco y salen a caminar con unas monedas que les había quedado devuelto de esa fumata de tabaco. ¿Estás hablando de faso? ¿Estás hablando? No, era tabaco, dice el texto. Y se les cruza un linchera. Y entonces el chabón que cuenta
ve que su amigo le da una moneda muy de alto valor, una moneda, digamos, como si le diera, ponerle un billete de 500 mangos al linchera. Vos decís, ¿qué, boludo? O sea, yo le iba a dar 5 pesos y el otro chabón le da un billete de 500 pesos. Entonces lo mira y le dice, te felicito, hermano, la verdad que tu generosidad es fascinante, me gustaría ser como vos. Y el amigo lo mira y le dice, no, pero era dinero falso. Y el chabón queda como diciendo, para, ¿qué onda? Porque claro, se pregunta, ¿qué onda? ¿Está bien o está mal? Porque está bien, es una moneda falsa, son 500 pesos falsos, pero ¿y si pasa? Y puede comprarse algo que no que hoy no podría, y al mismo tiempo, digo, el narrador empieza a hacer filosofía para sus adentros, que es filosofía ética. Digo, ¿fue un acto generoso o fue un choto? ¿No? En el momento dice una frase que para mí es la más linda del poema, dice, no se puede al mismo tiempo querer pretender ser buena persona, ¿no? Haciendo una truchada. Y dice así, no se puede hacer negocios con Dios. Tipo, si querés hacer un acto de caridad, es un acto de caridad. Si querés hacer un acto de caridad y sacar tajada, sos un hijo de puta. Digo, no, ahí no hay vuelta. Entonces termina enojado con su amigo, porque el amigo ampulosamente seguía diciendo soy un grosso. Pero miren, este poema en prosa, un ejemplo chiquito, ¿no? De una historia más, de algo que nos puede pasar en lo cotidiano y que de algún modo despliega todo esto. Hay otro texto que es tremendo, que se llama El ojo de los pobres, un texto que analiza Marshall Berman en ese famoso libro, ¿se acuerdan? De Todos los sólidos se desvanece en el aire, un libro de finales de los 80, donde justamente Berman, no el rabino Bergman, Berman, Marshall Berman sin G, analiza a Baudelaire, a Marx, a los modernistas del siglo XIX para entender un poco. Hay un capítulo sobre Goethe, uno sobre Baudelaire, uno sobre Marx, uno mejor que otro. Y toma ahí este texto para entender un poco de qué se trataba el ambiente en el que empezaba a desplegarse una París completamente nueva, una París revolucionada por la modernidad capitalista, por la revolución urbana, arquitectónica. Piensen que Baudelaire, nosotros lo trabajamos en Salir de la caverna, Baudelaire, la figura del flâneur, ¿no? De ese paseante que sale a caminar la ciudad y se da cuenta que la ciudad se está transformando, entonces todo lo que antes tenía un sentido ahora carece de sentido, y este paseante trata de entender la nueva ciudad. Baudelaire va caminando por las calles de París, tarde a la noche, se da cuenta que está totalmente transformada, porque ¿qué sucede en la segunda mitad del siglo XIX? Se decide casi una demolición de la vieja París medieval y la construcción de los bulevares, que es lo más parecido a lo que en nuestra sociedad contemporánea sería una autopista. Hay un arquitecto llamado Haussmann que Napoleón III le da la tarea de reconstruir París con vías rápidas, porque es la revolución industrial y la aparición del automóvil. Entonces, y había una necesidad de repensar las calles de París. Todas esas vías rápidas que son los bulevares, ¿sí?, lo que van a hacer es generar una reconfiguración urbana de la población que vivía en París. Empieza esta nueva demografía donde los más ricos quedan viviendo en el centro, a los que se les construyen los cafés de París, esa zona aristocrática para pasarla bien, y en la periferia, donde terminan los bulevares, vive la clase trabajadora, la clase indigente. Y entonces se planteaba mucho en ese momento que, entre otras tareas, los bulevares, entre otros propósitos, el objetivo que tenía era que la policía llegara rápido a los barrios carenciados para reprimir a los pobres que venían a asolar y a molestar a los ricachones que vivían en el centro. Baudelaire toma eso y escribe un cuento fascinante, dura una página, y son dos enamorados que están sentados en un café de París, del lado de adentro, digamos, de la vidriera, y él le toma la mano a ella y están como conviniendo cómo iba a ser su matrimonio, su casamiento, su boda, y están ahí en un café llena de objetos lujosos, y de la mano
él le dice, amor mío, es hermoso que estés acá, no puedo creer que estemos compartiendo este momento, tanta belleza alrededor nuestro. La belleza eran todas las mierdas de porcelana, la cosa lujuriosa, ¿no? Y mientras le está diciendo todo eso y ella le sonríe y son dos tortolitos enamorados, le tocan la ventana, porque están sobre la vidriera, y se dan vuelta y en la ventana ven, dice así Baudelaire, que es un genio, dice, una familia de pobres, un señor desarrapado, indigente, con un nene de la mano y un bebito encima. Dice el chabón que narra, dice, 6 ojos caídos, lánguidos, los ojos de la carencia, ¿no? Y miraban la galletita que él en ese momento estaba comiendo con el té de la India, ¿no? Entonces, el chabón como que no se enternece, se angustia y cambia su discurso, que es interior, y le dice, amor mío, todo bien, pero aparte te amo tanto que no puedo creer que estemos compartiendo en este momento esta experiencia de darnos cuenta que aunque nosotros estemos del lado de adentro de la felicidad, hay gente que está padeciendo el mundo y que nuestra tarea también tiene que ver con ellos. Entonces, no solo estoy enamorado de vos por la belleza, sino también por nuestro compromiso para con el mundo, ¿no? Igual en ningún momento salía a darle la galletita ni nada, mientras los chabones miraban la envidia, ¿no? El hambre, diría, más que nada. Y entonces, dice así el texto, una página, dice, y en ese momento ella me suelta la mano y queda así como en silencio y habla, y vos te esperás, ¿no? Y la mina dice, si lo voy a traducir al argentino, la mina llama al mozo, dice, mozo, ¿me saca estos negros de mierda de acá de la vidriera? Tremendo, tremendo, aparte en francés es parecido. No usa negros, que es nuestro, ¿no? Y entonces, y él queda como diciendo, bueno, acabo de descubrir que no me voy a casar, ¿no? Como que acabo de descubrir que no somos el uno para otro, ¿no? Y punto, queda así, porque tampoco, no es Marx, Baudelaire, ¿no? Digo, hay que juntarlo con Marx. Hay un libro de Nicolás Casullo y Ricardo Foster que juntan a Marx y a Baudelaire y lo llaman los fantasmas de la modernidad. Hermoso, hermosa forma de trabajar estos dos asoladores, porque están haciendo eso, nos están metiéndolo en el orto, básicamente. Y los poemas en prosa tienen eso, tienen la belleza de la poesía, pero también tienen la ironía llevada al extremo para que la poesía no se quede solo en la cosa meramente contemplativa, sino que también se inmiscuya en la transformación efectiva de las condiciones materiales de la existencia. Señoras y señores, un placer estar acá con ustedes y nos vamos escuchando al poeta argentino, básicamente, Luis Alberto Spinetta, y un tema hermoso llamado Diana.